Es el profeta Isaías, capítulo 21. Consideramos estos primeros versículos que hemos estado leyendo en ellos hace unos momentos. Isaías, capítulo 21, desde el primer versículo. Y seguro que todos vosotros habéis contemplado, como yo, con tristeza, con alarma, con desasosiego incluso, lo que está aconteciendo no solamente en España, sino en otros países, como conforme se ha introducido lo que llamamos la desescalada, hemos visto comportamientos de personas, de multitudes de personas, ¿no?, que no guardaban esa distancia social, sin mascarilla en tantos y tantos lugares, ya sean celebraciones deportivas, ya sea en lugares de ocio, y hemos estado viendo, ¿no?, esa realidad a nuestro lado, con todo lo que ha significado de sufrimiento y de pérdida, y sin embargo tantos y tantos no tienen esa actitud simplemente de disfrutar y de olvidar todo lo que ha acontecido. Y al contemplar esas imágenes me estaba acordando de un libro que se escribió ya por el año 1985 por un autor llamado Neil Postman, norteamericano, que se titulaba Divirtiéndonos hasta la muerte, divirtiéndonos hasta la muerte. Y me venía ese título a la cabeza, obviamente, porque estábamos viendo, ¿no?, como realmente uno de los hilos conductores de nuestra sociedad actual es el placer, el hedonismo, que se llama, el hecho de que realmente esta vida son, como se suele decir, 4 días, y entonces hay que disfrutarla. Y el libro de Postman es un libro que se hacía eco de lo que significaba la influencia en su época, el año 85, como he dicho antes, realmente es la influencia de la televisión, ¿no?, como la televisión realmente había introducido ese concepto del entretenimiento en todas las casas, ¿no?, sobre todo en las sociedades occidentales, y hoy en día nosotros que vivimos ya en el siglo XXI sabemos que eso tiene que ver también con las redes sociales. Pero la mentalidad a la que se estaba refiriendo Postman está también con nosotros, el hecho de que esta vida es una vida que solo merece la pena vivirse si disfrutamos de la misma. Es decir, ¿para qué estamos aquí? Pues para disfrutar todo lo que podamos de la vida. Y estaba pensando en esto precisamente porque encontramos aquí en este mismo pasaje del profeta Isaías que esa actitud que nosotros podríamos pensar que es una actitud moderna, ¿no? Decir, bueno, pues hoy en día, claro, con este desarrollo tecnológico tan impresionante, con el progreso económico y social que ha experimentado la vida, pues realmente se puede vivir, ¿no?, para el placer, ¿no? Estaba pensando en ello porque esto no es así, Esto no es así. Desde siempre hemos encontrado que las sociedades han puesto en el hedonismo, en el placer, el sentido de su propia existencia. Y este pasaje llama nuestra atención sobre ello. En el versículo 5 dice, ponen la mesa, extienden tapices, comen y beben. Es muy interesante, ¿no?, lo que dice. Ponen la mesa, extienden los tapices, comen y beben. ¿De qué está hablando aquí el profeta Isaías? Bueno, sabéis que el profeta, ¿no?, es alguien que, entre otras cosas, no solamente nos está trayendo la palabra de Dios, el profeta es un vocero de Dios. El profeta también es alguien que anticipa el futuro, y aquí el profeta nos está hablando de Babilonia. En realidad, cuando leemos esta profecía de Isaías nos damos cuenta de cómo no solamente habla del pueblo de Dios, del pueblo de Judá, sino también nos habla del enemigo del pueblo de Dios, que es Babilonia. Y aquí el profeta está anticipando muchos años antes de que acontezca la caída de Babilonia. Babilonia iba a caer finalmente bajo Ciro, el persa, bajo los medopersas, que son mencionados aquí en el versículo 2, Sitia o Media. Esto aconteció en el año 539 a.C. Y la imagen que aquí se nos está trayendo es una imagen que es desarrollada para nosotros
en el profeta Daniel. El profeta Daniel, en el capítulo 5, os animo a todos, si tenéis un momento también en este Día del Señor, pues a que leáis luego en vuestras casas el profeta Daniel, el capítulo 5, y ahí justamente encontramos la ocasión a la que se está refiriendo aquí el profeta Isaías en el capítulo 25. Dice en Daniel 5:1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Bebieron vino, versículo 4, y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y se nos dice, en el versículo 30, esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Posiblemente Babilonia no había contemplado un banquete como ese, 1000 invitados, 1000 príncipes invitados. ¿Qué banquete es ese, no? Si leéis la opulencia del imperio de Babilonia, podéis haceros una idea, ¿no?, de lo que significó aquel banquete. Pues bien, el profeta nos está diciendo, el profeta Isaías, que ellos estaban disfrutando justamente la noche antes de que el juicio de Dios cayera sobre Babilonia. Ese mismo día que celebraba Belsasar con sus 1000 príncipes, con abundancia de vino y de manjares, lo que era la opulencia de su propio imperio, ese mismo día él perdería su vida. Los medos habían encontrado un camino, los persas, para entrar en la ciudad de Babilonia, y esa misma noche él pereció. Pues bien, esta es una imagen perfecta de lo que es nuestra propia sociedad. Nos está mostrando que este libro, en primer lugar, este libro que llamamos la Biblia, no es como algunos piensan que no lo conocen realmente, pues una especie de libro antiguo, ¿no? ¿Qué puede enseñarnos un libro antiguo, ¿no? Quizás alguien sin conocer nada puede decir, bueno, ¿y cómo es posible, ¿no?, que esta gente se junten para leer y para estudiar un pasaje que se encuentra en un profeta llamado Isaías, ¿no? ¿Cómo es posible que tengan ese interés en esas cosas? Pero lo que nos mueve a tener interés en la palabra de Dios es que nos damos cuenta de la relevancia que tiene la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es siempre pertinente. ¿Por qué? Porque no está hablando de unas circunstancias históricas particulares, sino que nos está hablando de cómo es el corazón humano siempre. El mismo corazón que estaba puesto en el disfrute del placer que se encontraba en los babilonios es exactamente el que se encuentra en nuestra propia sociedad. Y por eso la Escritura es siempre tan importante para nosotros. Podemos ir a la Biblia y decir, aquí vamos a encontrar todo. ¿Por qué? Porque el corazón humano no cambia. Y no solamente el corazón humano no cambia, sino que los caminos de Dios para con los seres humanos tampoco cambian. Y por eso podemos ir a la Escritura y podemos encontrar en la misma esa guía excepcional. No podemos pensar, por tanto, ¿no?, como algunos dicen, ¿no?, que estamos viviendo en unos tiempos que no se han visto antes, ¿no? Ciertamente el desarrollo tecnológico no se había visto antes, pero el corazón humano no ha cambiado en absoluto. El corazón de los babilonios es también el corazón de nuestra propia sociedad. Es el corazón del ser humano en todo momento y ocasión. El apóstol Pablo es muy interesante, tiene también esa mención a esa realidad de lo que significaba la sociedad del Imperio Romano, en particular en Corinto, ¿no? El que no había ido a Corinto pues no había visto realmente nada en este mundo, ¿no? Podríamos decir algunos lugares de la tierra, ¿no?, que el que no ha estado en tal sitio no ha visto nada del mundo. Pero ¿cuál es el corazón de los corintios? Bueno, pues dice el apóstol Pablo aquí, escribiéndoles en su primera epístola: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa es la filosofía de vida. Esa es la forma de enfocar la vida. Vamos a disfrutar a tope, plenamente, porque esta es la única vida que hay. Esta es la única vida que merece la pena vivirse. Y por tanto vamos a entregarnos a todo tipo de exceso. Lo importante soy yo, ¿no? ¿Qué están comunicándonos esas personas que no tienen en cuenta a sus seres queridos, a los cuales pueden contagiar posteriormente después de esas celebraciones? Solamente se están teniendo en cuenta a sí mismas, no están pensando en otros. Lo importante es poder celebrar, lo importante es el aquí y el ahora, el carpe diem. Lo que venga en el futuro yo no lo sé.
Esa es la actitud, ¿no?, que está retratando aquí magistralmente también el profeta Isaías y toda la Escritura. Nos damos cuenta de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Este libro es un libro que es importante para tu vida porque te está planteando, te está trayendo como si fuera un espejo, cómo es tu propio corazón, cómo es el corazón de nuestra sociedad. Y al contemplarnos de esta manera podemos también, como estaba diciéndoos, mirar cómo los caminos de Dios tampoco han cambiado. Estaba diciéndoos que aquí tenemos una inmensa paradoja. Están teniendo el banquete quizá de su vida, están disfrutando como nunca antes y ese mismo día van a perder la vida. Ese mismo día van a morir. El juicio de Dios va a venir sobre ellos. Eso es lo que el profeta trae aquí con términos, ¿no?, que nosotros incluso podemos entender. El torbellino del Negev, ¿no?, el viento del desierto, ese viento que quema, es como un emblema de lo que está hablando del juicio de Dios y va a llegar. Es una visión muy dura de transmitir. No debemos pensar en estos profetas como simplemente gente que estaba sentada cómodamente y trayendo este mensaje sin experimentar la realidad de lo que estaba diciendo. Es muy duro lo que tengo que decir. Está aquí confesando el mismo profeta Isaías, pero esta es la realidad de ese juicio que viene como ese viento asolador y seco del desierto y que va a traer la realidad de lo que significa el justo juicio de Dios. ¿Y cuál es la base entonces de ese justo juicio de Dios? ¿Cuál es la base entonces? Y por tanto va a ser la base del justo juicio de Dios hoy. Dice el prevaricador, versículo 2, prevarica, y el destructor destruye. Por eso sube, oh Elam, sitia, oh Media, todo su gemido hice cesar. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Está aquí describiendo a lo que son los babilonios, que caracterizaba a esta sociedad. Después, y también lo hemos visto en la primera parte de este profeta Isaías, eran personas que estaban completamente entregadas a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es poner cualquier otra cosa por encima de Dios mismo. ¿Por qué se caracterizaba Babilonia? ¿Cuál es realmente la esencia misma de la sociedad babilónica? Esta se nos dice que es una sociedad que está completamente orientada por su propio criterio. Babilonia, como algunos de vosotros sabéis, es algo que realmente tiene una importancia fundamental en la Escritura. Si hemos de entender lo que el mensaje que nos está trayendo la misma Biblia, y aparece en primer lugar en esa famosa Torre de Babel, ¿no?, que está trayendo como si fuera realmente un ejemplo paradigmático para nosotros de lo que es el ser humano. El ser humano quiere siempre vivir de una manera autónoma, de una manera independiente de Dios. El ser humano no quiere tener una referencia sino a sí mismo. Esa es la esencia de Babilonia. Por tanto, cuando hablamos de Babilonia, tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de nosotros mismos, porque precisamente porque hemos caído en el pecado, lo que queremos es vivir aparte de Dios, sin tener en cuenta a Dios. Y esa es la característica que identifica también a nuestra propia sociedad, la realidad de que queremos hacer aquello que nosotros consideramos conveniente sin consultar a Dios. Queremos que nuestras vidas no tengan ningún tipo de interferencia y, por supuesto, de parte de Dios. Todavía alguna cosa podemos permitir, quizás de algún pariente o del jefe que pueda interferir con mi vida, pero que Dios me tenga que decir a mí lo que tengo yo que hacer, esto no lo puedo tolerar. Ese es el espíritu de Babilonia. Eso es Babilonia. La realidad de que yo quiero vivir mi propia vida. Y cuando ese espíritu babilónico está presente, entonces se manifiesta en actitudes también que son de injusticia para con todos aquellos que nos rodean. Esto tenemos que entenderlo muy bien. Cuando algunos hablan, dicen, bueno, ¿y por qué vosotros, o la Escritura, ¿no? Nos dice que Dios está ahí, que es importante estar a bien con Dios? Porque cuando somos rebeldes a Dios, cuando no tenemos en cuenta a Dios, entonces eso tiene un efecto en nuestro prójimo.
también. Se puede ilustrar de muchas maneras, ¿no? Lo podemos ilustrar con las 2 tablas de la ley, ¿no? Ya sabéis, la ley de Dios, los 10 mandamientos, que no se dividen en 5 y 5, como mucha gente piensa, sino que se dividen en 4 y en 6. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra actitud hacia Dios y los otros 6 con nuestra actitud hacia el prójimo. Pues bien, lo que enseña la Escritura es que cuando no estamos a bien para con Dios, no podemos tampoco esperar que estemos a bien para con nuestro prójimo. Y esa es la tragedia de esta sociedad. Y esa es la tragedia que está en el corazón de nuestra propia civilización. Precisamente porque no tenemos en cuenta a Dios, también despreciamos a nuestro prójimo. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. El prevaricador realmente es una palabra, bueno, que sabéis que en el lenguaje jurídico se aplicaría exclusivamente a los jueces hoy, ¿no? En la traducción que haría Reina Valera, ¿no? Sería el juez que dicta una sentencia a sabiendas de que es injusta esa sentencia. Entonces, lo que nos está hablando aquí, en términos más generales, es de una traición, ¿no? El ser humano es traicionero. Babilonia era traicionera. Esa es la característica de este imperio, la traición, traicionar, ¿no? Eso es algo terrible en las relaciones humanas, ¿no? Tú pones tu confianza en alguien y esa persona te traiciona. Durísimo, ¿verdad? Pero eso es el tenor general del imperio babilónico. O el destructor destruye. Esa palabra nuevamente ha perdido algo del sentido que tenía la traducción Reina Valera. Simplemente está identificando a ese imperio como todos los imperios, ¿no? Como ladrones, básicamente, saqueadores. Sabemos, ¿no?, por las películas del Hobbit, ¿no?, que el saqueador se nos ha presentado en una luz más, por medio de aquellos enanos, ¿no?, en una luz más positiva, ¿no? Pero la idea es la rapiña, ¿no? Eso se construyó el imperio babilónico, pero pensamos que los imperios, nuestros imperios occidentales no se construyeron sobre la rapiña, ¿no? Algo de esa mentalidad se ve también hoy en día, ¿no? Como la gente es consciente de que todos nuestros edificios, monumentos, tienen que ver con esa rapiña, ¿no? Con ese robo, con ese expolio de otros. Esa es la realidad. Y Dios sabe que eso es así. Y por eso dice, así es como se comportan los babilonios y así es como van a continuar haciéndolo. La repetición de la expresión con el nombre y el verbo está indicando algo en la Escritura que es muy interesante. Cuando dice el prevaricador, prevarica y el destructor destruye, lo que nos está indicando en la Escritura es que ese es el tenor general de su vida. Es decir, sus vidas se caracterizan por eso. Quizá en algún momento tiene algún gesto de generosidad. Quizá en algún momento de sus vidas dice, oye, fíjate qué bien se ha portado aquí. Pero el tenor general es una vida que está precisamente como está alejada de Dios, ¿no? Está también en contra del prójimo. Eso es lo que nos está comunicando esa expresión. Esa es la base, está diciéndonos aquí, del juicio de Dios. ¿Por qué ha de venir ese juicio de Dios? Porque este imperio es un imperio cruel, es un imperio que hace lo malo sobre la faz de la tierra y su tiempo ha llegado ya. Es el momento del juicio sobre Babilonia. Y por tanto nos está indicando la Escritura que Dios no ignora lo que está pasando. Podemos pensar, ¿no?, que bueno, Dios permanece indiferente. Hay un tiempo para el juicio de Dios. Hay un tiempo para dar cuenta de nuestra vida delante de Dios. Podemos pensar que no, que todo sigue igual. Bueno, yo creo que quizás lo que nos está pasando, ¿no?, esta pandemia nos está haciendo ver que las cosas no son así. No son exactamente así, algo ha interrumpido, pero en cuanto se nos deja un poco de rienda suelta, queremos vivir como siempre hemos vivido. El prevaricador prevarica, el destructor destruye. Esa es la realidad que aquí se nos está trayendo. Esa es la base del juicio de Dios. Pero ¿cuál es nuestra actitud ante ello? Y nuevamente aquí encontramos, espero que nos demos cuenta de ello, cómo la Escritura realmente constantemente deshace, ¿no?, nuestra imagen
que tenemos de Dios y de nosotros mismos, ¿no? Y la actitud que pudiéramos pensar que debemos tener, ¿no? ¿Cuál es la actitud nuestra frente a esa realidad del juicio? Frente a una sociedad que vive intoxicada por el placer incesante. ¿Cómo hemos de reaccionar? ¿Cómo lo haríamos, no? Este es un tema fascinante, ¿no? Porque ¿cómo pensamos que debemos pensar, tener en cuenta a esa gente? Dice Isaías, versículo 3, «Por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto». La contemplación del justo juicio de Dios, de la certeza de ese juicio que le ha sido revelado de una manera sobrenatural al profeta antes de que aconteciere lo que iba a pasarle a Babilonia, llena de dolor y de espanto el corazón del profeta Isaías. ¿Qué es lo que hay en él? Hay la actitud que encontramos en tantos y tantos profetas del Antiguo Testamento, que es la actitud de dolor en el corazón, de profundo lamento en su corazón. El ejemplo más extraordinario es el del profeta Jeremías. Si leéis un libro como lo llamó, ¿no?, nuestro gran Casiodoro de Reina, ¿no?, las endechas, ¿no?, me encanta esa expresión, las endechas de Jeremías, ¿no?, el lamento de Jeremías por Jerusalén. Y podría haber dicho Jeremías, igual que podría haber dicho Isaías aquí, te está bien merecido, te está bien merecido, tienes lo que tienes. Lo que el hombre sembrare, incluso podríamos encontrar un texto bíblico, que está en la Escritura, lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Es verdad? Claro que sí, es el justo juicio de Dios. Pero los profetas nos dicen que es algo tan espantoso y tan terrible que debe llenar de compasión nuestra vida. Esa es la actitud cristiana. No nos regocijamos. Por eso dije que es con tristeza que debemos contemplar esas escenas. No, pero eso es una reacción humana, pero no es la reacción bíblica. No con un sentido de superioridad, yo sí cumplo, pero ellos, míralos, no cumplen. No. Yo cumplo, pero mis ojos se llenan de lágrimas porque ellos no hacen lo que tienen que hacer. No se comportan como se tienen que comportar. Tengo compasión en mi corazón por ellos. Y eso es lo que está indicando aquí el profeta Isaías. Es algo que nos descoloca, ¿no es verdad? Porque la actitud humana es de superioridad. No, esos están por debajo, se lo merecen, les está bien empleado. Pero la actitud cristiana, la actitud del profeta es: estoy realmente pasmado en lo más profundo de mi ser. Estoy horrorizado por esto. Esto es algo muy importante para aprender, hermanos y amigos, en este día, en estos días en los que estamos viviendo. Me acuerdo del gran Francis Schaeffer, ¿no?, el gran misionero norteamericano, ¿no?, que vino a Europa. Es realmente fascinante. Si podéis leer alguna de sus biografías, la de Colin Duriez, por ejemplo, es una biografía tremenda, ¿no? Francis Schaeffer, ¿no?, tuvo un ministerio extraordinario en la Brie, en Suiza, de una generación desencantada, ¿no?, sobre todo de gente que se había educado, ¿no?, en hogares evangélicos y estaba desencantada, ¿no?, y gente que había abandonado su fe cristiana, ¿no? Y toda esta gente iba, mucha gente de esta iba allí a la Brie a hablar con Schaeffer, ¿no?, y a buscar claves y respuestas, ¿no?, o a intentar encontrar sentido a la vida. Y Schaeffer, ¿no?, en una de esas ocasiones, ¿no?, que tenía la casa siempre llena de gente de todo tipo, ¿no?, recibía todo tipo de gente allí que tenía inquietudes. Una vez le preguntaron, ¿no?,
a Schaeffer en la mesa. ¿Qué pasa con el infierno? ¿Qué pasa con los que se van a condenar? ¿Qué me dices? Y Schaeffer se nos dice que permaneció en silencio. Y cuando levantó la cabeza, inclinó la cabeza, y cuando levantó la cabeza, lo único que podían ver en él eran lágrimas en sus ojos. Es así como se lleva el Evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos compasión por los que están a nuestro lado. Porque el juicio de Dios es justo. El juicio de Dios es cierto. Va a venir. Pero tenemos compasión por los que se están perdiendo. Estamos aterrorizados cuando leemos esas descripciones, ¿no? En Apocalipsis o en 2 de Tesalonicenses, del fin del hombre que prevaricando prevarica, que no para, el destructor que destruye, que no deja ese estilo de vida. Nos duele, nos conmueve. Eso es lo que nos está trayendo Isaías. Lo ha hecho anteriormente, ¿recordáis? Con respecto a los moabitas. Lo va a hacer después con respecto a otros. Pero el ejemplo sublime, como sabéis, lo encontramos en ese hombre perfecto. Y si ha habido un hombre al que tenemos que imitar y seguir, y que precisamente por ser como es, creemos y descansamos en él, fue nuestro Señor Jesucristo. Él es realmente aquel que en sí mismo nos está mostrando aquello que de una manera estaba anticipado en aquellos profetas Isaías y Jeremías cuando oyeron del juicio de Dios sobre Jerusalén. Dice en Lucas 19, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Lloró sobre Jerusalén. La Jerusalén que en unos días le iba a crucificar. La Jerusalén que iba a gritar, crucifícale, que la sangre suya caiga sobre nosotros y nuestros descendientes. Y Jesús nos dice exactamente lo mismo que Isaías con respecto a Babilonia. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuando no conociste el tiempo de tu visitación. Lloró ante el justo juicio de Dios que vendría sobre Jerusalén, porque no conocieron, no recibieron, no se inclinaron ante aquel que había presentado el Antiguo Testamento como su único Mesías y su único Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y en Jesús hay esas lágrimas en su corazón frente a la ciudad de Jerusalén. Lágrimas que se vierten alrededor del año 30 y en el año 70. Tito, el general romano, 40 años después, iba a acabar con esa ciudad. Iba a destruir el templo. Lo único que queda del templo, ya lo sabéis, es ese muro de las lamentaciones. Muro de las lamentaciones. Eso es lo que queda. De aquella gloria. ¿Por qué? Porque no conocieron el tiempo de su visitación. ¿Conoces tú el tiempo de la visitación de Dios? Que Dios te está llamando. Con lágrimas en los ojos. Los pastores, tus amigos, te invocamos, te imploramos. Reconcíliate con Dios, vuélvete a Dios, ahora que hay tiempo, ahora que es el momento de la salvación. Vuélvete al Señor, seas joven o mayor. Hoy es el día de la salvación, porque ese justo juicio de Dios viene. Tenemos que reconocer que somos pecadores. No podemos simplemente decir, no, pero yo no soy tan malo. No, todos somos malos, todos formamos
parte de esta sociedad hedonista, de esta sociedad centrada en sí misma, de esta sociedad traicionera, de esta sociedad que busca simplemente su propio enriquecimiento. Todos formamos parte de la misma. Pero hay un camino de salvación. Hay un camino de salvación que aquí se está anunciando para nosotros en todo este libro del profeta Isaías. Ponen la mesa, versículo 5, extienden tapices, comen y beben, levantaos, oh príncipes, más bien ungid el escudo. ¿No os dais cuenta, le está diciendo el profeta, de que es vuestro fin? No es el momento de banquetear, no es el momento de disfrutar sin tener en cuenta a nada ni a nadie. No, es el momento de buscar a Dios, es el momento de estar al tanto de lo que está pasando. Uncid el escudo, la ciudad está sitiada. ¿Cómo podéis estar de banquete cuando todos vuestros enemigos están alrededor de la ciudad? No es el momento de celebrar un banquete. Es el momento de prepararnos para venir al encuentro de Dios. ¿Y cómo podremos hacerlo? ¿Cómo podemos, personas como tú y como yo, que estamos como Babilonia, bajo ese justo juicio de Dios? Porque Babilonia, os reitero, significa no una ciudad particular, sino un espíritu, el espíritu de no quiero saber nada de Dios, no quiero que Dios me diga lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo podemos? Sí, nos está diciendo el texto que merecemos ese justo juicio de Dios. ¿Cómo podemos evitarlo? La respuesta está en todo este profeta Isaías, la respuesta está en toda la Escritura. Y nuevamente es una respuesta sorprendente. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el mensaje más asombroso que jamás se ha oído en este mundo. Porque nos está diciendo que hubo uno, ese varón de dolores, experimentado en quebrantos que va a presentar Isaías, que lloró sobre Jerusalén, que precisamente por amor a nosotros llevó sobre sí en la cruz del Calvario ese justo juicio de Dios. Cuando pensamos en Cristo, ¿por qué murió Cristo en una cruz? Él no había hecho ningún pecado. Jamás se halló engaño en su boca. No hizo mal. Ese es el testimonio de sus contemporáneos. ¿Quién ha hablado como este? ¿Quién ha hecho bienes como él? No solamente es que hizo milagros, es que esos milagros tenían como propósito mostrar compasión y misericordia para con los más necesitados. ¿Merecía ese hombre morir? No. ¿Cómo va a morir alguien así? ¿Por qué murió Cristo entonces? La Escritura nos dice, porque voluntariamente estuvo dispuesto a llevar sobre sí el juicio de Dios por nuestras propias transgresiones. Eso es la única explicación coherente con los hechos que nos trae la Escritura. ¿Por qué murió el Señor? Porque Él estuvo dispuesto a sufrir lo que no tenía que haber sufrido. El apóstol Pedro dirá, el justo padeció en lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Y por eso el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo son buenas noticias para cualquiera de nosotros, una sociedad como esta, para cualquiera de nosotros que hayamos prevaricado, para cualquiera de nosotros que hayamos saqueado, para cualquiera de nosotros que hayamos vivido sin Dios en este mundo, sin querer saber nada de Él. Hay buenas noticias, porque aunque estamos bajo el justo juicio de Dios, el Evangelio nos dice que hubo uno que estuvo dispuesto a llevar el castigo de ese juicio justo de Dios sobre sí. Y esa es la oferta del Evangelio. Eso es lo que se te ofrece. Acude a Cristo tal y como eres, no diciendo soy mejor que ellos, yo sí guardo las distancias sociales, yo sí llevo la mascarilla. No, habremos hecho eso y tendremos que hacer eso, por supuesto que sí, pero no somos superiores a nadie. Todos somos pecadores, todos hemos hecho lo malo. De alguna manera hemos roto la ley de Dios. Tal y como eres, reconociendo tu pecado, reconociendo tu maldad, acude tal y como eres y dile, Señor Jesús, sálvame también a mí. Sálvame también a mí. Porque tú llevaste ese justo juicio allí, en aquella cruz, por pecadores como yo. Sálvame ahora también
a mí. Toma tu escudo. El escudo para protegerte de esa justa ira de Dios. No hay otro escudo, no hay otras armas para esta batalla espiritual, sino solamente la cruz del Señor Jesucristo. Ese es nuestro mensaje. Pero la pregunta que tenemos que hacernos todos y cada uno de nosotros es, si ya somos cristianos, ¿nos llevaremos con lágrimas en los ojos? Lo llevaremos mostrando con nuestras palabras y actitudes que tenemos compasión por los pecadores, que no condonamos en absoluto el pecado, pero tenemos misericordia de los pecadores. Vete, le dijo Jesús a esa mujer que había sido traída delante de él, y no peques más. Claro que sí, vete y no peques más. Pero la recibió y le dio una alternativa y un nuevo camino y una nueva esperanza. Aquí está la base, el Evangelio del Señor Jesucristo, para afrontar la realidad. Quiera Él concedernos que podamos tener esa actitud de Isaías, esa actitud de Jesús, de lágrimas en los ojos. Señor, salva a nuestra generación, sálvala, porque viene ese juicio, ese justo juicio por el pecado. Sálvala, porque tu Hijo pagó en la cruz, para que nosotros ahora podamos ser libertados de ese justo juicio de Dios. Que así sea, que la sangre del Señor Jesucristo nos cubra a todos y cada uno y podamos con alegría y con compasión llevar este mensaje a todos los que están a nuestro lado. Amén.